Casado, oncóloga del Hospital Universitario Puerta del Hierro de Madrid. Muchas Bienvenidas gracias. al Congreso. Gracias. Vale, bueno, pues antes de empezar, y ya luego me presento, pero así me voy yo colocando, sé que ellas están aquí porque no les interesa mucho. Pues una menos que tiene que pedir. Ella ya sé por qué está, ella también. Quito esto. ¿A ti qué es lo que más te interesa? No, lo que más te interesa. No te pregunto, sino para que yo, porque somos tan poquitos. Y yo aparte quiero añadir, preguntarte más cosas. Sí, fenomenal. Somos tan poquitos que yo creo que merece la pena, a mí me da igual. Yo he preparado una charla en general, pero yo creo que cuando somos tan pocos merece la pena responder a lo que vosotros queráis. Quiero decir, yo no tengo que lanzaros un rollo, yo lo tengo preparado por si tengo que estar una hora hablando, y si tengo que estar una hora hablando estoy, pero a mí me parece muchísimo mejor, infinitamente mejor que vosotros preguntéis. Y yo sobre lo que me preguntéis, yo trabajo. Entonces, si tú me dices, ¿qué es lo que más te interesa? Yo ya sé. Por aquí, prevención y síntomas. Por aquí. A ver, explico. Yo soy operada de tiroides, pero me han diagnosticado ahora una hiperplasia lineal en el estómago. Y por eso vení, porque quería saber exactamente cuáles eran las consecuencias, los pros y los contras de todo esto. Vale. Y por qué el sistema endocrino, pues, como sé que ocupa todo el cuerpo, por así decirlo, pues puede ponerse en diferentes órganos y cuáles son las causas. Bueno, tampoco mucha preocupación con esto, ¿no? ¿Y ustedes, vosotras? Pues yo no he visto nada más, pero se me murió un hermano de cáncer gástrico y digo, voy a ver. Vale, pues hablamos también un poquito de cosas de antecedentes familiares y genéticos. Prevención y síntomas. Muy bien. ¿Y Y Pilar? yo quería añadir, porque a mi hija le han detectado gastritis autoinmune. Entonces quiero saber qué está relacionado con con la enfermedad que yo tuve. Muy bien. Bueno, porque yo tuve cáncer gástrico. Sí. Entonces... ¿Es hereditario? ¿Es hereditario? No, Ahora hablamos de eso. puede ser, pero Ahora hablamos un No, poquito. ya, Ha sido la primera No la se experiencia. anticipe, digo, Nos hemos adelantado. Ahora hablamos un poquito, porque realmente es verdad que yo casi todo lo que he traído es más para cosas más avanzadas. Pero bueno, nos vamos adaptando a lo que he visto que os ha yo soy de interesado la más. asociación, que lo sabéis. Yo soy la presidenta de la Asociación de Cáncer Gástrico. No, ellas no lo saben. Nosotros no lo sabemos. Somos Pensaba de que- Azaica de Zamora. Nosotros somos de Azaica. somos- pero no estáis en el Congreso desde... Sí, nosotros llevamos Hemos todo el oído tiempo. cuando Ah, has pero presentado. claro, Sí. Adiós, yo juraría que sí. Claro, claro. Pero nosotros no es específicamente del cáncer gástrico, es Asociación Zamora de Ayuda contra el Cáncer. Y es la Asociación de Zamora. Pero estáis en Zamora. Estamos en Zamora y es que ella es de Zamora. Eso es hombre, un motivo. Manica. No, pero hay que decir más que yo ya lo he Manica. dicho en Sí. otras ponencias. La asociación Azaica surge gracias a Ana. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Por lo que Ella- hace en Puerta ella de Hierro empezó mucho. Ella mucho, Sí, sí, sí. extraordinario. Es que lo hacemos en Zamora a un nivel pequeñito. Sí, pero ella fue la que impulsó. Pero en Madrid también estáis y representáis alguna... Nada, no, si mañana es Solo Zamora, somos no, solo Zamora y vosotras, provincia, Zamora. hija. Pues no está mal. Bueno, pero como no nos han traído aquí para hablar de los programas de ejercicio, vamos a hablar de cáncer de estómago. Eso a mí me interesaría incorporarlo, ¿no? Pues nada, eso lo hablamos después, que qué tenemos buena que labor, qué buena cumplir labor. también lo que nos han pedido, ¿vale? Sí, sí. Entonces yo me presento, yo me llamo Ana Ruiz, yo trabajo en el Hospital Puerta de Hierro Majadahonda, yo soy especialista en cáncer digestivo y los especialistas en cáncer digestivo hacemos todo, quiero decir, desde esófago hasta recto, hasta ano, y entre esas patologías que hacemos el estómago. Y como es verdad que las personas que estáis aquí tenéis intereses diferentes, yo voy a intentar que por lo menos os llevéis ideas claras y tengáis más aspectos claros de lo que es el cáncer de estómago. Lo primero que hay que revisar es un poquito dónde está el estómago, cuáles son las dificultades que tiene el estómago y por qué es difícil o por qué hablamos de muy diferentes tipos de cáncer de estómago. Y eso lo vamos a ver con los conceptos anatómicos, pero también con la epidemiología. La epidemiología
epidemiología, para el que tenga alguna duda, o sea, lo de la anatomía es muy fácil. Todo el mundo entiende que anatomía estamos viendo cómo se define un órgano en relación con los músculos, con los vasos, con las venas, las arterias, los nervios, etc. La epidemiología tiene que ver con un aspecto que es muy interesante y muy importante, que es cómo evolucionan la incidencia de los tumores y la mortalidad a lo largo del tiempo. Y de eso los científicos nos incluimos todos los que de alguna forma trabajamos en generar conocimiento, aprendemos mucho de por qué en unas partes del mundo hay más cáncer de un tipo, y eso nos enseña acerca de las causas. Es decir, mucho de lo que sabemos de las causas se sabe si tú miras que la incidencia en un país es mucho más alta que en otro país, por ejemplo. Y luego muchísimo acerca de la mortalidad. Obviamente la mortalidad depende de la incidencia, va a haber más mortalidad donde hay más cáncer de cualquier tipo, pero luego la mortalidad también depende de lo bien que se hagan las cosas. Es decir, a veces cuando hay diferencias en mortalidad en cánceres que son iguales, eso es porque en un país se hacen mejor las cosas que en otro, y entonces ahí hay que invertir a lo mejor no solo en prevención, sino también en calidad asistencial. Como veo que nadie tiene un interés muy especial en el tema del tratamiento, le daré menos importancia a eso. Fíjate que he quitado los síntomas, pero los abordo igual. Y iba a hablar de la enfermedad localizada y extendida, y me parecía más importante esto porque se trata menos, se sabe menos, se habla menos de eso, y realmente es muy importante. Y a vosotros a lo mejor eso sí que os puede servir, que es algo de lo que a lo mejor habéis oído hablar. La gente que ha tenido cáncer vive de una forma diferente, y eso Pilar os podría dar una ponencia magistral. Vive de una forma diferente que la gente que no lo ha tenido. Es decir, eso es así. El haber tenido un cáncer, el haber pasado una cirugía, el haber pasado por tratamientos, o simplemente el haber sufrido un diagnóstico con todo el estrés y el impacto emocional que eso supone, pues te cambia la vida y te coloca en la sociedad en un sitio en el que los que no lo hemos tenido no hemos estado. Y luego un poquito de las percepciones de los pacientes. Y yo os pido, si en algún momento queréis interrumpirme, queréis que hablemos más de algo, de verdad, no hay forma en la que me podáis hacer sentir más honrada y más escuchada. Hola, ¿qué tal? Que si me interrumpís, porque ahí sí que voy a entender que estamos todos en lo mismo. Y os digo, no tenemos, en teoría tenemos que cumplir el objetivo de hablar de esto, pero hablamos de lo que queremos los que estáis aquí, o sea que no tenemos que hablar de lo que yo he preparado, ¿vale? Bueno, estos son mis conflictos de interés, que estamos obligados a poner, lo que tienen que ver, os los pongo si queréis, pues un poco con, a veces los médicos recibimos dinero a lo mejor de compañías farmacéuticas, y eso podría hacer que a lo mejor habláramos más o menos de un medicamento. Aquí no vamos a hablar mucho de medicamentos, no tiene mucha importancia. Bueno, mirad, esto es el estómago anatómicamente, pero visto por la parte de atrás, ¿no? El estómago, de tal manera que el estómago está por encima del intestino, y la parte esta del duodeno, porque aquí ya es el bulbo duodenal donde sale a partir de aquí el duodeno y el intestino delgado, está, como veis, pues detrás de la vena cava. Os podéis imaginar que son zonas muy complicadas, es decir, son zonas donde hay, si vosotros leéis aquí, hay glándula adrenal, que es de donde viene el tumor del que hablábamos, el feocromocitoma. Tenemos aquí el diafragma, todo esto está por debajo del diafragma. Tenemos órganos importantes como es el bazo, que tiene bastante relación también con este tipo de cirugías. Y es especialmente importante entender que el órgano, que el estómago, pues es un órgano que está vascularizado por arterias muy intrincadas,
y tanto las arterias como la distribución de los ganglios tiene mucha importancia a la hora de operar. ¿Por qué? Pues porque una cosa que no se entiende fácilmente cuando digamos que no estás en el mundo más quirúrgico es que hay que entender que tú la cirugía no la puedes hacer como te da la gana. Es decir, tú no puedes cortar por donde quieres sin pensar qué pasa con las arterias. Es decir, cuando tú seccionas un órgano, tienes que asegurarte de que si has cortado una arteria, no queda un trozo de órgano sin vascularización, porque entonces, pues es claro, efectivamente. Gangrena, ¿no? Se dice. Claro, efectivamente, entonces eso no sería viable, ¿no? Y eso es lo que determina que las cirugías de estómago sean complicadas y con mucha repercusión. ¿Qué quiere decir con mucha repercusión? Pues no se puede quitar un trozo de estómago. No se puede decir, ay, tengo aquí el tumor y entonces le quito así, le pego un bocadito y ya me lo he quitado. No. Las gastrectomías, que es como se llaman las operaciones del estómago, o son todo o casi todo. O todo o casi todo. Y esto no es ninguna tontería, porque casi todo implica una calidad de vida muy superior a todo. Entonces, esa pequeña distinción también es importante cuando los médicos hacemos consideraciones sobre qué hay que operar, ¿no? Especialmente interesante como cultura general para cualquiera de los que estáis aquí, sea cual sea vuestro interés, es que os quede en la cabeza que hay como dos tipos de cáncer de estómago. El que está más cerca del esófago y de la unión esófago-gástrica, que son los tumores de la unión y también del cardias. El cardias es esta zona del estómago. Y tanto los tumores de la unión como los cánceres del cardias, o sea, tanto como los tumores del cardias, aunque hable de tumores y cáncer, en este caso... Perdona, ¿cardias que da el corazón? No, cardias es esto. Tenemos el trocito Cardias es cardial. esto. Esto es la incisura cardial. Vale. Y esto, es decir, los tumores que están como si fueran la cúpula del estómago, Claro. en la parte de arriba, Sí. tienen una particularidad. Y es que cada vez son más frecuentes. Es decir, en general, el cáncer de estómago, que era un tumor muy frecuente hace no tantos años, era el cáncer más frecuente del mundo, ha ido disminuyendo muchísimo. ¿A alguien se le ocurre por qué? La alimentación, el sedentarismo, Incluso por las neveras por las neveras. Claro, la y los conservación de los congelados. alimentos. Es decir, lo que ha hecho que en el mundo entero haya menos cáncer de estómago es que todo el mundo tiene acceso a conservar los alimentos Vale. sin necesidad de hacer salazones o sin necesidad de conservarlos en unas condiciones que pueden favorecer algo que no sabemos exactamente lo que es, que favorece, o sea, no se conocen los mecanismos intrínsecos de por qué se produce el cáncer en cada caso relacionado con una causa, pero eso sí que lo sabemos. Que el tener mejores condiciones de vida, el tener una buena calidad de conservación de los alimentos ha llevado a tener menos cáncer. Entonces, todo lo que es el cáncer del cuerpo del estómago, esto es el cardias, esto es el cuerpo y esto es el píloro. Entonces, todo lo que es este cáncer está en franco descenso, es decir, cada vez hay menos cáncer de estómago en el mundo en general. El que está aumentando es este. Y de este sí que hay una epidemia. Y este sí que es un problema. Ese de hecho, ¿cómo se llama? El fallote este, ¿cómo se diga? ¿El? El que se... no sé cómo se llamaba, el que te he dicho antes. No. Al principio de cuando hemos llegado te he dicho que me estuvieron mirando por si era un cáncer. Vale. Bueno, tiene un poco que ver. Me Exactamente. dijeron que estaba como así como Exactamente. Y no sé Perdóname, que es que No, me da la perdóname tú a mí cabeza. que yo no sé No, explicar. mira, lo que pasa es que el Barrett es típico del esófago. Del Es decir, esófago. claro, el cáncer típico del estómago se llama adenocarcinoma, que es el cáncer como de las glándulas. Y el cáncer del esófago es un cáncer más parecido, como si dijéramos, a la piel, que se llama carcinoma
adenocarcinoma epidermoide. Son tumores diferentes. Uno tiene más representación de un epitelio de escamoso, parecido a la piel, que eso es el esófago en general, pero la parte de abajo del esófago sí que puede tener adenocarcinoma, como el estómago. ¿Tiene que ver con la acidez del estómago? Muy bien, Es que, muy bien. claro, por eso estoy yo aquí interesada, porque tengo esas particularidades en las que tengo muchísimo reflujo, me arde mucho la garganta y ya me han dicho que la parte de atrás la tengo como ¿cómo me dijeron? Como quemada. Claro, o sea, el cáncer tiene mucho que ver con la inflamación en general. Claro. Siempre, todos los cánceres tienen mucho que ver con la inflamación. Todas las inflamaciones son itis. Entonces, entonces la esofagitis por reflujo, es decir, lo que se produce en el esófago cuando del estómago se salen, porque al final el cuerpo es listo, o sea, el cuerpo está preparado para que en el estómago haya ácidos y no le pasa nada al estómago. Por eso en general no hay que tomar nada, porque tomarlo también hace que cambie el pH y eso no es bueno, pero hay veces que, sobre todo cuando hay una incompetencia aquí que hace que los jugos gástricos se suban al esófago, el esófago no está preparado y el esófago sufre. Y entonces se produce una esofagitis por reflujo. Y efectivamente la esofagitis por reflujo es precursora del Barrett. Y entonces el Barrett es algo que hay que vigilarlo, porque efectivamente no quiere decir que todos los esófagos de Barrett acaben en cáncer, pero es una lesión precursora por ser una lesión inflamatoria. Doctora, disculpe, Sí. ¿y el de Crohn? ¿Ese también es? Nada que ver, Nada que ver. nada que ver. La enfermedad de Crohn es una enfermedad del intestino grueso. Ok. ¿Qué tiene que ver? Sí que tiene que ver una cosa, porque supongo que es por lo que lo estás diciendo, por la inflamación. Ok. Es decir, ¿por qué? Porque son colitis, son enfermedades inflamatorias del intestino. Y sí que es verdad que las enfermedades inflamatorias del intestino dan cáncer de colon. No todo el mundo, ni muchísimo menos, pero es también una lesión precursora. Es decir, cualquier itis, casi cualquier itis, de alguna forma puede favorecer el tener un cáncer. Esto es muy sencillo, pero yo creo que es muy importante, porque a veces cuesta entender cómo se comporta un tumor anatómicamente. Y es muy importante entender que estos tumores, estos adenocarcinomas, que aparecen, como os digo, en estos epitelios glandulares. Las glándulas es algo que secreta jugos al estómago, que hemos dicho. Es decir, el epitelio glandular del estómago tiene glándulas que secretan jugos que hacen que en el estómago pues haya unas condiciones especiales de acidez para digerir bien los alimentos. Aquí aparece el tumor. El tumor no aparece aquí, el tumor aparece aquí. Desaparece. La pared es esto. Digamos que esta parte es esta. Esta es la externa. Por dentro, eso es una bolsa. Entonces, nosotros lo vemos dentro de la bolsa. Esto no lo estamos viendo. Es decir, para tú ver un tumor precoz, tienes que meter un tubo por ahí. Tienes que meter un gastroscopio, meterte dentro de la bolsa y ves la bolsa. Y ahí puedes ver el tumor precozmente, pero no es tan fácil si no ver un tumor precozmente. ¿Qué hace el tumor? Invade la mucosa, la submucosa, la muscular, la serosa. Entonces, cuanto más profundo es el tumor, más peligroso es. Esto es muy parecido en otros tumores y esto es lo que os va a servir siempre, es lo que configura la T del TNM. Cuando hablamos de cáncer, casi siempre, para dar una categoría de cómo está de avanzado el cáncer, tenemos que ver cómo está de avanzado en la pared, cómo está de avanzado en los ganglios y si tiene metástasis. Y eso corresponde a una T de tumor, a una N de ganglios linfáticos en inglés y a una M de metástasis. Y todos los tumores se clasifican en TNM, que normalmente es estadio 1, que es el más precoz, estadio 2, estadio 3 y estadio 4, que siempre suele ser, excepto algún tumor, suele ser metastásico.
Cuando hablamos de cáncer de estómago, y yo creo que a lo mejor a Pilar, si no al resto, a lo mejor esto os resulta demasiado profundo, pero es interesante también saberlo. Mirad, hay mucha diferencia entre dos tipos de cáncer según se ven al microscopio. Según se ven al microscopio y según algunas características que nosotros podemos adivinar. Hay veces que tú te encuentras un tumor como una úlcera en el estómago, pero hay veces que te encuentras una situación que es muy complicada y que es mala, que es se llama linitis plástica, que es que el cáncer es tan agresivo o tan malo que es capaz de ir por las paredes e infiltrar todo. Es decir, tú no ves el tumor cuando metes el endoscopio. Lo que ves es que está rígido. Y si haces un escáner, ves que está como una piedra alrededor. Eso es una linitis plástica. Esto corresponde a este tipo de tumor, al tipo difuso se llama, que es un tumor que tiene células en anillo de sello y que es un tipo de tumor que tiene una agresividad especial. Es un tipo de tumor del que no nos fiamos nada. ¿Por qué? Porque nos equivocamos mucho. Tiene la capacidad de estar más lejos de lo que vemos. Por eso a ti te hicieron una cirugía tan bestial teniendo un tumor tan pequeño, claro. Pero eso, la mayor parte de las veces, lo que te encuentras, Todo transitado. lo que te encuentras es que tú ves poco y cuando llega la anatomía patológica, pues es un T4N3. Y luego dar tratamiento no es tan fácil. Es decir, entonces es mucha suerte, claro, es mucha suerte que eso te lo pillen precozmente. Y luego está el tipo intestinal. Entonces, esto configura una diferencia, tipo intestinal y tipo difuso. Para que os hagáis a la idea, quiero decir, no tiene nada que ver. O sea, si una persona dice tengo un cáncer de estómago solo, pues ya estáis empezando a ver que no es lo mismo tener un cáncer de una zona del estómago, no es lo mismo tener un intestinal que un difuso y no es lo mismo tener según qué TNM. Y con toda esa información es con la que nosotros podemos trabajar y podemos dar alguna información a los pacientes. Y por último, y también esto así como conceptos generales, pero os interesará verlo, pues ahora mismo no me acuerdo en qué año fue, pero ya como unos 20 años, la comunidad científica, bueno, los más listos de la comunidad científica fueron capaces de secuenciar el genoma humano. Eso fue un salto cualitativo en nuestra forma de entender el cáncer, porque éramos capaces de ver exactamente qué genes participaban en cada uno de los tumores. Y eso ha hecho que en algunos tumores se definan como algunos grupos. Hay cosas, bueno, que son interesantes desde el punto de vista científico, pero que no ayudan mucho. Pero hay otras que ayudan mucho. Hay alguna que ayuda muchísimo. Entonces, estas son las categorías más o menos que se ven en cáncer de estómago, y no me voy a detener mucho en ello, salvo en esta categoría. La inestabilidad de microsatélites, y esto creo que también nos va a servir para conocer más acerca del cáncer, es una situación que se produce cuando hay una inestabilidad genética. Esa inestabilidad puede aparecer bien heredada o bien esporádica, pero al final en lo que consiste es en que en una zona del cuerpo o en una persona se tiene una incapacidad para reparar los errores que se producen en el material genético. ¿Qué quiere esto decir? A nosotros, ¿por qué aparece el cáncer? El cáncer siempre aparece porque se produce un error genético que es capaz de perpetuarse y que favorece la proliferación y la dispersión, la diseminación, ¿no? En condiciones normales, a todos nos está pasando que tenemos mutaciones, pero nuestro sistema inmune es tan listo y nuestra capacidad de nuestra biología de controlar el cáncer, que esas mutaciones se detectan, se para la división celular cuando hay una mutación, se le da la orden a la célula de que repare
el daño que se ha hecho y si no es capaz de repararlo, que se muera la célula para que no se perpetúe. El problema está cuando fallan esos mecanismos. Hay personas o hay situaciones en las que ocurre eso. Entonces hay errores en la reparación del ADN y cuando esos errores se producen, Se repiten, ¿no? Igual. eso es. ¿Esos son los telómeros? ¿O algo así? Que se van Se como- repiten. Realmente es diferente. Los telómeros son los extremos de los cromosomas Ujú. y los extremos de los cromosomas se van limando a medida que aparecen divisiones celulares. Es un poco diferente. Los telómeros tienen que ver con la inmortalidad, con que las células tumorales se consideran inmortales. Es un poquito diferente, pero al final todo tiene relación. Esto no, esto tiene que ver con que son células que producen unos errores de la reparación de forma continua y se acumulan. Y eso lo podemos ver de una forma relativamente sencilla. Bueno, lo ven los anatomopatólogos, que son las personas que diagnostican el cáncer en el microscopio, que es como se diagnostica, y lo ven y son capaces de ver con una tinción específica que en ese tumor hay muchos errores y que por tanto hay unas proteínas de las que son reparadoras que no se están expresando bien. ¿Alguien sabe por qué esto es importante? Es importante porque se ha visto que cuando eso ocurre en un tumor, en cualquier órgano, y esto es la primera vez que pasa en oncología, nos avisa de que ese tipo de tumor va a ser muy sensible a un tipo de tratamiento nuevo que tenemos, que es la inmunoterapia. Entonces, cuando en un cáncer se produce esa inestabilidad de microsatélites, que es la traducción de los errores de reparación del ADN, nos está avisando de que ese tumor va a ser especialmente sensible a la inmunoterapia, muchísimo más sensible que ningún otro. Y eso tiene un interés extraordinario. Porque está fallando las propias posibilidades del cuerpo humano a nivel inmunológico. Sí, pero da igual. O sea, si nos quedáramos en eso, no nos serviría de mucho. La gracia es que cambia totalmente el escenario. Es decir, que los resultados. Es que los resultados de la inmunoterapia sobre este tipo de tumores son infinitamente mejores que los de la quimioterapia sobre cualquier tumor. Por eso es tan importante conocer este concepto de la inestabilidad de microsatélites y que se determine en muchos tumores porque puede cambiar el manejo. ¿Cómo se detecta eso? Pues eso es lo que os he dicho, es muy facilito. Es cuando tienes la pieza, o sea, cuando los anatomopatólogos te dicen, tengo un adenocarcinoma o tengo un carcinoma, y tú dices, ¿le puedes hacer la inestabilidad de microsatélites? Ellos hacen una tinción especial que tiñe las proteínas reparadoras. Y cuando ven que falla, que no hay algún tipo de proteínas reparadoras, pues deducimos que probablemente habrá una inestabilidad de microsatélites. Y con esa información podemos poner ese tratamiento. Por eso es tan importante. ¿Vale? ¿Y todos los hospitales pueden pedir Eso es lo que Sí, porque, sí. Sabes que no en todos los Sí, pero es verdad que hay veces que hay técnicas o hay tratamientos en los que hay mucha desigualdad, pero justo este es muy fácil de hacer y se hace desde hace muchos años. De hecho, en cáncer de colon, desde hace muchos años se hace de forma universal para intentar identificar Y se hace en posibles cada casos. hospital, en cada laboratorio del hospital, Eso es Sí. como leer sea dos. grande o pequeño. Sí, Eso sí, es sí. como leer dos. El ER2 es más complicado. O sea, también se puede hacer, pero o igual de complicado. Ahora mismo se hacen igual. Ahora mismo se hace igual el ER2 que la inestabilidad de microsatélites. Se hace con inmunohistoquímica. Pero no lo hacen en todos los hospitales. Pero casi todos. Ahora, yo creo que ahora sí que se hacen casi todos, ¿eh? En Puedo hospitales estar muy equivocada. chiquititos de algún pueblo. Bueno, no puede tiene ser, laboratorio. puede ser, Eso, pero eso es, es una tiene ciudad la- más pero grande. es altamente Castilla y probable. León no tenemos la mitad de los pueblos no tienen hospitales. Pues claro, no tienen ni No, hospitales. es que a eso voy, que lo que tienen que ser coherentes y ellos mismos derivar al paciente
A un Llevarán hospital otro- grande. Pero esto es Llevarán a otro claro. hospital. Claro. Se hace eso, ¿no? No, todos. A ver, prácticamente en un hospital que tiene la capacidad de hacer una gastrectomía o de hacer un tratamiento para el cáncer de estómago, se puede hacer una inestabilidad de microsatélites. Es sencillo. Bueno, yo no soy quien para decirlo, pero yo detecto que es muy sencillo y solo hay que pedirlo. Así como en el colon es un poco más generalizado que hay que hacerlo, en el cáncer de estómago no tanto, pero yo creo que el cambio es tan grande que merece mucho la pena hacerlo. Y luego hay algunas peculiaridades más, y es que estos tumores no está muy claro que se beneficien de la quimioterapia. Entonces es bueno tenerlos identificados. O sea que teniendo la inestabilidad, la inmunoterapia le iría bien, ¿no? Totalmente. O sea, además es como, porque ahora mismo, lo vamos a ver luego, pero en cáncer de estómago se utiliza de forma bastante generalizada la inmunoterapia. Y da ventaja utilizar quimioterapia más inmunoterapia que solo quimioterapia en algunos tipos de tumor. Pero cuando hay inestabilidad de microsatélites es otro mundo. Es como si fuera otra enfermedad. Es muy, muy diferente de tratarlo con quimioterapia a tratarlo con inmunoterapia. Los resultados son espectaculares. Cuando hay inestabilidad de microsatélites, el tratamiento con inmunoterapia funciona verdaderamente muy, muy bien. Bueno, esto era pues un poco para recordaros lo que hemos estado hablando, que la inflamación es un precursor del cáncer en muchísimas enfermedades. Mira, ahí está lo que te he comentado yo, lo que le ha traído a mi hija. Entonces, estos son algunas de las condiciones que se asocian con los tumores de la unión esofagogástrica y que son situaciones que tienen bastante que ver con nuestro estilo de vida actual. Es decir, cuando estamos hablando de que he dicho que hay como una epidemia de cáncer del cardias y de la unión esofagogástrica, esos tumores tienen mucho que ver con el sobrepeso, con el reflujo, con el estilo de vida que quiere decir básicamente fumar, hacer poco ejercicio, comer mucho. O sea, los tumores que son propios de los países desarrollados, yo siempre digo que son tumores de ricos, de gente a la que no le falta nada. Gente que puede comer mucho, no se preocupa por ir andando a buscar la comida, está en casa, ve la tele, no sale a caminar. Y eso, claro, eso influye mucho. Por eso yo siempre el mensaje es que eso hay que tenerlo en la cabeza, porque cuando uno quiere evitar tener problemas y con eso va a evitar tener problemas cardiovasculares y de cáncer, es muy importante comer bien, mantener un peso saludable y hacer mucho ejercicio a diario. Doctora, disculpe, ¿el sistema de riego de los productos que se ingieren podría influir en como para combatir plagas, digamos, en un cáncer gástrico? Te lo voy a contestar en un segundo. Y tiene que ver... No, está súper apropiado. Fijaros, he puesto todo esto, he puesto las disbiosis, que esto es algo que estamos aprendiendo mucho. ¿Os dais cuenta cuando os estaba hablando de que en el estómago hay unas condiciones de acidez y que a lo mejor no hay que cambiarlas? ¿A cuánta gente conocéis que no tome omeprazol? A mí, Yo desde hace años. En vez de OME, Pero hay eso, muchísima eso, gente, omeprazol, pero hay muchísima gente que toma yo omeprazol porque sí, no, yo pues sí. porque va muy bien. Pero no se toma para una hernia de hiato, que lo estamos Claro. tomando todos. Bueno, pero hay veces que está indicado si hay reflujo o en determinadas situaciones que lo mande un médico. Lo que quiero decir es que durante muchos años hemos vivido Sin tomar nada. vamos a tomar todos omeprazol. Sí. ¿Que te vas a tomar un paracetamol? Tómate omeprazol para que no te haga daño. Te tienes que tomar omeprazol para el paracetamol. Y así para todo. Antibióticos, pero ¿me da también un omeprazol? No, es que no es verdad. Entonces, ¿qué ocurre? Que el haber tomado tanto omeprazol y tantos antibióticos, porque también ahora mismo hay más control, pero si recordáis hace 15 o 20 años no había ningún control con los antibióticos, tenías un poco de catarro, augmentin, tal. Eso condiciona mucho desequilibrio en lo que son las floras intestinales, ¿no? El equilibrio de la microbiota. Y eso ha influido mucho.
Sí, sí, no te quiero no, no, cortar. no, no. Yo, por ejemplo, yo tengo recetado, vamos, el pantoprazol. Igual. Pero que luego no lo tomo, porque ¿no te lo tomas? No, no lo Bueno, no. pero tú me estás hablando desde el principio que tú tienes un reflujo. Ahí ya estamos en una situación diferente Hay que en la que tomarlo. sí que está indicado. Eso Pero ahí que debería te mande, tomarlo, porque- claro, ahí que te mande, sí, ahí que te mande tu gastroenterólogo, porque eso es diferente, ¿eh? Porque ahí el omeprazol te ayuda a vivir bien, porque si no, hay veces Quema. que no se puede vivir. Es que quema, claro, quema. claro, hay veces que no se puede vivir bien. Eso es diferente, ¿eh? Yo estoy hablando O sea, que debería del uso, tomármelo, ¿no? lo que te diga tu médico. O sea, de No, verdad, sí, yo en tengo que eso, tomar. fíjate, igual que le voy a decir seguramente a Pilar cuando me pregunte. A ver, yo no me... hay cosas de las que saben los gastroenterólogos, hay cosas de las que saben los cirujanos y hay cosas de las que sabemos los oncólogos. Yo tengo la suerte de trabajar siempre con compañeros especialistas que saben mucho, pero cada uno sabe más de su parte. Yo puedo contaros un poquito de algunas cosas, pero yo no puedo contaros tanto como saben mis compañeros, ¿no? Entonces, yo en general esto lo que siempre digo es lo que diga el gastroenterólogo, si te lo manda y te recomienda que te lo tomes de forma sistemática, hay que tomarlo. Y vamos a ir a... Este es el problema. Vamos a ir a esto, ¿vale? Estamos ahora mismo en una situación, luego vuelvo aquí atrás. Doctora, te lo digo porque, bueno, yo soy de Costa Rica y en Costa Rica es como por provincias. Hay una provincia donde se da mucho cultivo de papa, de todas estas. Y ahí se está haciendo un estudio precisamente porque en esa provincia de Cartago, que es Cartago, es una zona que siembran papa, chayote, todas esas cosas, ¿verdad? La gente está teniendo mucha incidencia en lo que es cáncer gástrico. Entonces, Bueno, mira, dos cosas, ¿vale? Dos cosas y así ya vemos todo. Primera cosa que tenemos que saber, el cáncer de estómago, ya hemos visto que hay como varios tipos de cáncer de estómago, entonces dependiendo de qué cáncer de estómago miremos, va a haber incidencias diferentes. Es decir, el cáncer de la unión esófago-gástrica va a estar muy localizado en países muy desarrollados. En Estados Unidos esa epidemia del cáncer de la unión lleva muchos años. Luego está el cáncer de estómago. El cáncer de estómago es un problema y en Costa Rica, honestamente, no lo sé específicamente, pero fijaros que aquí hay una zona caliente muy peligrosa, ¿vale? Esto que es Colombia, Perú, esta zona es una zona de cáncer de estómago. De tal manera, nosotros lo vemos, ¿eh? Lo vemos en inmigrantes de esa zona, es gente que tiene mucho cáncer difuso. ¿Replicante? No, eso sería demasiado fácil presumir eso. No tengo claro si tiene que ver con factores genéticos vinculados ahí o realmente a dietas. Pueden ser las dos cosas, pero yo creo que es un tipo de cáncer en el que me atrevería a decir que tenga más que ver algún tipo de causa genética, pero de verdad no se sabe, ¿eh? Pero fijaros que eso es una zona muy, muy caliente para cáncer de estómago. Pero lo otro que quería decir, y que de nuevo es otra cosa que creo que os va a interesar mucho a todos, es esto. El gran problema al que nos estamos enfrentando es el diagnóstico de cáncer digestivo a edades precoces. ¿Qué son edades precoces? Menos de los 50 años. Esto está siendo otra epidemia. No quiere decir que haya muchísima gente con cáncer de estómago con menos de 50 años. Pero quiere decir que a lo mejor hay el doble de lo que había hace 30 años. Sí. ¿Que es poco? Es poco. Pero es gravísimo que haya el doble. Y así está pasando en cáncer de esófago, en cáncer de estómago, en cáncer de páncreas, en cáncer de colon y sobre todo en cáncer de recto. Entonces esto nos está haciendo pensar mucho, no se entiende muy bien, es decir, hay factores de riesgo que conocemos, factores epidemiológicos, pero tú cuando te encuentras a una persona con ese tipo de cáncer, no siempre responde a los factores de riesgo habituales. Entonces, se barajan muchas hipótesis, por eso es por lo que quería decirte cuánto influyen algunas cosas. Entonces, sin ninguna duda, los factores genéticos y epigenéticos, epigenético es lo que está un poco alrededor de los genes, que no es exactamente lo que está codificado por los genes y se forma una proteína, sino que tiene que ver a lo mejor con las metilaciones de las proteínas que hace que se produzca o no se produzca, pero no es puramente genético como lo hemos entendido siempre. La dieta y el alcohol, evidentemente no podemos negar
que la dieta ha cambiado brutalmente en los últimos 50, 100 años, no tiene nada que ver lo que se comía hace 100 años en España con lo que se come ahora, y eso tiene que tener alguna repercusión. Muchísimas buenas, porque estamos mucho mejor alimentados, somos más altos. ¿Eso es bueno o malo para el cáncer? ¿El ser más altos? Da igual. No, Malo. ¿es Es malo? malo. Hoy somos chiquitos. No, sí, la Anda, qué estatura suerte. está, Yo pensando que era una la estatura está relacionada, no se sabe muy bien por qué, pero está relacionada. Por eso os digo que hay aspectos que no son fuerte, sí, no son tan conocidos, pero que tienen Pues también ahora la gente es más alta, los jóvenes. Sí. A nivel general, en Latinoamérica la mayoría son más pequeños, pero por ejemplo en Europa suelen ser más altos. Claro, y hay pero parte, bastante, quiero decir, hay además. parte que es genética y luego hay parte que tiene que ver con una mejor alimentación, desde luego. Hay cosas que no se conocen en profundidad, ¿eh? Yo os digo cosas que se saben, pero luego tampoco se sabe exactamente por qué ser más alto aumenta el riesgo de cáncer, no se sabe muy bien. Sin ninguna duda, todos los productos colorantes alimentarios, todos los conservantes, ¿cómo no van a impactar? ¿Cuál es el problema de esto? Que se analiza uno a uno. Entonces se analiza uno a uno, ven que uno va mal, lo prohíben y al día siguiente tienen un derivado y este se puede utilizar. Cuando en realidad, claro, es un poco la composición de todos lo que está influyendo. Entonces, es verdad que a lo mejor hemos sido demasiado diletantes con eso. Yo creo que quizás, no hemos sido suficientemente exigentes. Luego, la contaminación ambiental, obviamente, claro que influye en el riesgo de cáncer. Los micronanoplásticos. Bacterias y virus, que también han cambiado. Antibióticos y medicamentos. Y luego, una cosa muy interesante es esta. Se está hablando mucho de que quizás lo que estamos viendo ahora en menores de 50 años tiene que ver con la exposición que han tenido intraútero. Es decir, que la exposición que tuvieran cuando su madre era gestante puede también condicionar algunas cosas. ¿La exposición a qué? A todo en general. Pues por ejemplo a eso, a los colorantes. Es que como... A la madre fumadora, ¿no? Claro. Sí, a cosas que O bebedora. que no controlamos bien y que ya no vamos a poder controlar. Porque, quiero decir, volver a preguntar a alguien si había comido gominolas verdes cuando estaba embarazada, pues no va a tener mucho sentido. Vale, entonces eso es muy importante con respecto a lo que tú decías, lo de la dieta. Claro que tiene importancia la dieta. En general, esto es como también un gran mantra, mucha fruta, mucha verdura, poca carne roja, mucho pescado, mucho fruto seco, poca repostería industrial y poca bebida carbonatada. Y eso siempre, para cualquier cáncer, esto vale, ¿vale? Perdóname, cuando dices carbonatada también sería el agua con gas. No, Vale. no. O sea, te refieres a los dos, o sea, Me Coca-Cola, refiero- naranjas, sí, todo lo que eso es. eso es. Vale, o sea, que el agua con El agua gas. con gas, que yo sepa hasta donde yo sé, no se ha visto esto. Y el estómago, como os digo, pues por el contrario está disminuyendo. ¿Por qué? Pues porque es un tumor que tiene que ver pues, con un tipo de exposición a la que estamos menos expuestos en la actualidad, ¿no? Y en algunos países sigue habiendo mucho cáncer de estómago, en la zona de Irán y por ahí, que también consumen algunos productos que pueden tener que ver con el desarrollo de cáncer de estómago, pero... Perdóname, Sí. en la anterior diapositiva, la infección del Helicobacter, por ejemplo, que tiene eso de impactante. Pues se sabe que Sí. sí que tiene... Sí, lo que pasa es que es complicado porque la erradicación del Helicobacter también es complicada y no se ha llegado a un consenso absoluto, pero en general, por ejemplo, en cáncer de estómago se recomienda hacer erradicación del Helicobacter y no se ¿Y suele cómo se hacer. hace? A ver, Con yo antibióticos. lo tuve, Con antibióticos. sí, yo lo tuve hace muchos años, me hicieron el antibiótico, me tocó soplar y en teoría ya no lo he vuelto a tener más. Claro, esto es una de esas cosas que se aprendieron en medicina. Hace muchos años las úlceras gástricas se operaban y ahora se tratan con antibióticos. Eso ha cambiado totalmente. Por eso es tan importante el conocimiento y mejorar. Me gusta poner esta foto es una foto del hospital, de cómo trabajamos nosotros y es muy real. Nosotros nos reunimos todas las semanas, aquí hay
gastroenterólogo, cirujano, oncólogo médico, oncólogo de radioterapia, radiólogo, médico nuclear, y nosotros nos reunimos todas las semanas para ver cada caso. Es decir, no vamos, es que tengo un chico de 42 años, mira a ver cómo le... No, se discute con todo el mundo delante y todo el mundo dice cuál cree que es el mejor tratamiento que se le puede dar a una persona. A eso es a lo que llamamos medicina centrada en el paciente. Eso es lo que ha cambiado en los últimos años en la medicina. Antes la medicina se estructuraba por departamentos, cada departamento se preocupaba de sí mismo, y ahora la medicina es transversal. Es decir, el cáncer está flotando a lo largo de todos los especialistas, y somos todos los especialistas los que miramos al paciente para que el paciente no tenga que ir peregrinando, que aún así también va peregrinando. Perdona, ¿tenéis gestor de pacientes? Sí. Eso está muy bien. Eso no lo tienen todos los hospitales. ¿No? Ya, no lo tienen. Tampoco... En el equipo, el comité Sí, multidisciplinar tampoco. Eso tendría que estar. No sé si me queréis hacer alguna pregunta, porque esto es lo que más os interesa hasta ahora. Yo sobre lo que te has saltado de la gastritis autoinmune. No te voy a poder decir mucho, pero dime, pregúntame. Pero es que eso es competencia de los gastroenterólogos. O sea, la gastritis autoinmune, ¿qué peculiaridad es para que sea un factor determinante para un cáncer gástrico con una gastritis crónica, por ejemplo? Bueno, digamos que se ha relacionado más con los tumores de la unión esófago-gástrica que lo que es la gastritis crónica, que tiene más que ver con los tumores del cuerpo gástrico. ¿Es más de arriba? Claro. Claro, por eso mi hija padece de reflujo. Claro. Bueno, o al revés, o junto. Esos son los problemas que nunca sabemos contestar. ¿Qué va antes? O si van juntos, o si es otra cosa la que produce las dos cosas. Pero el problema es que la gastritis autoinmune, ahí eso no tiene tratamiento. Yo no soy experta en gastritis autoinmune. Eso lo tiene que contestar un gastroenterólogo. No, pero yo sí que he leído que era un factor pero que no todo porque tengas, es que es igual que el Helicobacter, que no porque tengas gastritis autoinmune. Hay muy pocas cosas, hay muy pocas cosas que determinan un riesgo del 100%. Claro, en cáncer de estómago hay una, que no es el 100%, pero casi. Y es una predisposición genética con un trastorno de la E-cadenina, que es un gen. ¿El CH1? Sí, eso es. Que hace que las células estén pegadas y que cuando falla las células se separan. Y cuando eso es un trastorno hereditario, ahí sí se recomienda hacer una gastrectomía profiláctica de tan altísimo que es el riesgo. Pero con una gastritis autoinmune no, con un reflujo no, con infección por Helicobacter tampoco. Familias de 16 familiares, de quitarse, claro. Que han ido... Pero eso es hereditario, vamos. Claro. O sea, cuando es hereditario es cuando hay... En mi familia no conozco. Cuando es hereditario es cuando hay que hacer eso. ¿Y siempre hacen la prueba genética? No. Hay que tener muchos condicionantes de riesgo genético. Ayer la consejera de Sanidad decía que siempre se hacía. Y viene aquí a vender votos. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Los síntomas cuáles serían? Los síntomas del cáncer. ¿Hay algo característico? Mirad, los síntomas del cáncer de estómago pueden ser muy variables, y yo diría que no hay ningún síntoma que te deba hacer pensar en un cáncer de estómago, ni uno solo. ¿Qué cosas diría yo que te deben hacer ir al médico preocupado? Una hemorragia digestiva, es decir, las heces negras por una hemorragia digestiva que normalmente viene del estómago cuando son negras, eso sí te debe hacer ir corriendo. El dolor de estómago no, porque el dolor de estómago lo puede tener cualquiera, no quiere decir que no haya que preguntar, pero yo no lo consideraría de alarma, y sin embargo seguramente es pues uno de los síntomas más frecuentes, náuseas y vómitos. La pérdida de peso, es así. Es así, esa es la otra que iba a decir, que la falta de apetito y pérdida de peso significativa. ¿Qué es significativa? Pues en torno a un 5% del peso volando, si no hay una causa.
Hombre, si coincide que se ha muerto un familiar, que se te ha quitado el apetito, no vayas, porque lo normal es que sea por depresión o Pero por... eso en un tiempo, qué sé yo, matutina, o sea, como que sean las mañanas, que te tiene que ser el flu. Pero eso no necesariamente... Vamos a ver, yo con eso no me preocuparía muchísimo. A lo mejor tienes que consultar. Yo digo, de ir corriendo, una pérdida significativa de peso, una hemorragia digestiva. Lo demás, poquito a poco. Una inflamación pero esa es continua. otra. Porque, por ejemplo, yo por las mañanas me levanto fenomenal y ya desayuno y ya empiezo a sentir que tengo inflamación y digo, bueno, pues nada. Pero ese es un mal común en nuestra sociedad. Pues entonces me Es está más decir, tranquila. eso forma parte de las consultas, del 60% de las consultas de los Pero además gastroenterólogos. eso es mucho con las hernias de hiato. O sea, la Que mitad también de la la tengo. población se tiene hernia de hiato. Vamos fatal de tiempo. Yo estoy contenta porque yo sé que hemos tratado lo que teníamos que tratar, pero Gracias. quiero Eres muy deciros, buena. ¿eh? Gracias. Eres muy buena, entonces... pero quiero deciros 2 o 3 cositas para que se os quede, ¿no? Así se diagnostica, es decir, si tú vas al médico, has tenido un sangrado, te meten un tubo que se llama gastroscopio, miran cómo está el estómago por dentro y ahí se ve perfectamente si hay una ulcerita o no y con eso ya se procede, se coge una biopsia y ya está. Importantísimo, ¿cómo se opera el cáncer de estómago localizado? 2 cosas. Se opera con cirugía. Cuando es muy precoz, muy precoz, se puede hacer una resección endoscópica. Eso es una súper suerte. Es decir, si tenemos un tumor que está en el bordecito, cuando antes veíamos en la pared cómo era, si nosotros tenemos el tumor ahí entran con el endoscopio, rebanan un bocadito y está curado. Dime. Pero mi pregunta es, si las células se han vuelto así y lo que hace es que has dicho que se queda rígido, ya está el estómago se predispuesto. Claro, pero es que ahí vemos otro tipo de tumor. Es decir, cuando tú coges la biopsia y te dicen que está localizado en la mucosa, también te están diciendo, pero está poco diferenciado, tiene células en el nido, ahí no vale, ahí no se hace endoscópico. Vale, Ahí no se hace endoscópico, es una contraindicación. vale. ¿Vale? Entonces, gastrectomía. Ahora que tenemos la suerte de cirugías mínimamente invasivas, la paroscopia, fenomenal. Un concepto que quiero que os llevéis. El cáncer de estómago localizado ahora se trata con quimioterapia. Desde hace muchos años se da quimioterapia antes de la cirugía. Casi siempre. Algunas veces no se puede y hay pacientes que van directos a cirugía porque tienen una obstrucción o lo que sea. Pero lo ideal es hacer un tratamiento antes. Con eso ha mejorado espectacularmente la supervivencia. ¿Vale? ¿Sí? Espectacularmente. Porque reduce el tumor, supongo, ¿no? Para después, ¿no? La quimio no hace que se reduzca Porque el limpia tumor. las células, por lo que sea, pero ha mejorado espectacularmente. En un caso como el mío, por ejemplo, si a mí me das quimioterapia antes, no me debilitas para someterme a una cirugía, que si me metes a la cirugía, porque a mí me reforzaron de forma nutricional. Bueno, yo no puedo hablar así de un caso concreto, pero No en de caso general, concreto. en general, siempre intentar tratamiento perioperatorio, sí. Y eso hay que pelearlo mucho. Esto es como se opera No, gracias por la información, porque a mí me preguntan muchas veces los pacientes, ¿me van a dar quimio casi antes? siempre, o sea, ahora mismo, a día de hoy, yo me peleo muchísimo. A veces los cirujanos dicen, bueno, pero ya, si te parece, la operamos directamente. No, porque es que cambia espectacularmente su expectativa de vida. ¿Es Es que tan agresiva la quimio que se da o es la misma? pues no es la misma y no es tan agresiva. Es que es muy fácil decir que todo es muy agresivo. Más agresivo es morirte o más agresivo es recaer. Claro. Desde luego. Es radical, no es agresivo, es radical. Eso es. Se fallece, sí, ya. Entonces, el tratamiento que damos ahora se llama FLOT. La cosa importante es que a día de hoy ya no se recomienda el tratamiento de radioterapia, ¿vale? Bueno, estos son como se ven las gráficas y cómo estamos viendo cómo hay que hacer esto. Cosas importantes de enfermedad metastásica. ¿Por qué? Pues porque de la enfermedad metastásica es de donde vamos viendo nosotros cómo podremos mejorar después en la localizada. Que sepáis que hay tratamientos nuevos, que tenemos la inmunoterapia en algunos pacientes, que tenemos desde hace mucho tiempo el trastuzumab en los pacientes que expresan un tipo también de proteína, que tenemos recientemente aprobado también un tratamiento que se llama zolbetuximab en los pacientes que expresan
la claudina 18-2. Que tenemos luego otros tratamientos que también están aprobados, aunque en este caso es rarísima, pero las translocaciones de NTRK también son abordables con tumores, o sea, con tratamientos que sirven para cualquier ¿Y localización. qué serían terapias dirigidas? Claro, todo esto son terapias dirigidas. Todo esto os lo pongo ahí para que veáis que buscando esos marcadores se puede optar a tratamientos dirigidos. Algunos todavía no los tenemos aprobados, como por ejemplo el bemarituzumab, pero están ya muy avanzados. Ay, perdona, sí, claro que sí. Están ya muy avanzados en los ensayos aprobados por lo que clínicos. comentaban ayer, por todo ese retardo no que te- hay. no entrar en eso. No, en otras situaciones sí. En este caso, realmente simplemente es que no se han acabado todavía los ensayos clínicos tal y como tienen que hacerse. ¿Vale? Bueno, aquí os pongo los tipos de tratamientos de los que hemos hablado y lo que quería mencionaros antes de acabar, porque estamos acabando, es que cada vez tenemos que preocuparnos más por que los tratamientos que hacemos no dejen secuelas a largo plazo, porque es lo que hemos visto al principio. Vivir habiendo tenido un cáncer previamente te condiciona una vida diferente. Y vivir sin un estómago, sin una parte del estómago, hace que tu estómago no absorba todos los nutrientes que son necesarios y algunos, por ejemplo, el hierro, y luego, por ejemplo, parece, y esto no está bien estudiado, y el hecho de que no esté bien estudiado, ya nos está diciendo que hay algunos tipos de tumores que tienen menos atención que otros. ¿Ves? Porque, claro que sí, porque el cáncer de mama, todo el mundo sabe cuáles son los problemas que tienen las mujeres con cáncer de mama a los 15 años del tratamiento. Pero en cáncer de estómago todavía no se sabe seguro si produce osteoporosis o no produce osteoporosis. Parece que sí. O a Entonces, a lo mejor... tú hubieras estado ayer escuchando a la consejera. Mejor que no. Te lo digo. Mejor que no, que soy muy bocazas. Entonces, no está claro si hay que hacer densitometrías, si no hay que hacerlas. ¿Por qué? Porque no se estudia lo suficiente y es verdad que hay que estudiarlo. Y hay esos aspectos o aspectos que a mí me preocupa especialmente. Este es también, o sea, estos son cosas que le pasa a todo el mundo que ha tenido un cáncer de estómago, las secuelas de la alimentación, de cómo después de comer se pasa mal y tienen problemas, a cómo a veces se le queda la comida en el estómago, todas las alteraciones metabólicas, importantísima la pérdida de peso, pero también la anemia, Y el como he dolor dicho, tenías que poner enfermedad ahí ósea. en grande. Sí, pues, pero pasa lo mismo, no está estudiado, Claro. no está estudiado. Y eso pasa con el dolor, pasa con la fatiga y pasa con las alteraciones emocionales. ¿Veis? La osteopenia, el riesgo de fracturas es mayor, la neuropatía sí que es consecuencia de los tratamientos, pero esto es algo absolutamente prevalente en la gente que ha tenido cáncer y también insuficientemente estudiado. Bastante estudiado. Sí, Y de la que, y pero yo te mando la ¿Me mandas todo? presentación, Luego, sí, no hay vale. ningún problema. luego te ¿Ya voy a está? mandar yo. ¿Estamos a Yo tiempo? tengo que bajar. Ah, vale. Recoges tu bolsa. Sí, muy bien. ¿Tiene que entrar alguien ahora o no? Porque ahora hay descanso. Hay descanso, hay media hora de descanso. Vale. Sí, hasta las 5:30. Vale. Las siguientes 6:30. Es que tengo que bajar a otra. Muy bien, muchas gracias, encantada. Bueno, y este es el otro aspecto que es importantísimo en todos los cánceres y que también hay que prestar atención. Son aspectos por los que hay que preguntar. Es decir, no hay que esperar a que el paciente diga, estoy cansadísimo. No, el médico tiene que preguntar. Eso es. ¿Y está cansado? Sí. ¿Y está deprimido? ¿Y cree que tiene ansiedad? Y de 0 a 10, ¿cómo está de angustiado? Y entonces con eso tú luego puedes, yo a ver, a lo mejor no puedo hacer mucho, pero sí puedo decirle, pues a lo mejor es el momento de que tenga una atención especializada por un psicólogo o valorarlo, ¿no? En general, y esto no me equivoco, en general, cualquier persona que ha tenido cáncer tiene su calidad de vida algo deteriorada sobre las personas que no lo han tenido. Por supuesto, algunos muchísimo, algunos poco, pero en general el haber tenido un cáncer te coloca, como hemos dicho, en una situación diferente, ¿no? Eso lo decía Susan Sontag también, ¿no? Que te lleva a otra situación en la sociedad, que te coloca en otro sitio.
¿Y qué dicen los pacientes? Este es un estudio que se hizo hace ya muchos años, pero que a mí me gusta mucho leer y que me gusta mucho dárselo a leer a mis pacientes, porque verte reflejado en lo que dicen otras personas también te ayuda, porque cuando tú tienes un cáncer del que no se habla todo el día en la tele y del que no tienes muchas referencias para leer, a veces te lleva a una sensación de soledad, de abandono, y cuando tú lees, pues que no siempre se recibe eso, pero ¿qué quieren los pacientes? Los pacientes quieren recibir mucha información y que sea buena, y también en la medida de lo posible que no sea una información que les aboque a no tener ninguna esperanza. Esto es algo, bueno, es difícil, es verdad que yo siempre digo, no hay un cáncer de estómago bueno. Yo cuando tengo un paciente con un cáncer de estómago, digo, no hay cáncer de estómago bueno. Yo a esta consulta no se viene a salir, qué bien que me han diagnosticado un cáncer de estómago. No. No hay, a priori estamos en una situación mala. Vamos a hacer todo lo posible por llegar al mejor de los escenarios. Yo no soy quien para cerrar puertas, porque en mi carrera profesional he aprendido que no sabemos nada y que tiene que pasar el tiempo para saber lo que va a pasar, y que situaciones que yo he visto, y con cáncer de estómago me ha pasado. Yo tengo algunos pacientes que cada vez que les veo digo, madre mía, es que no me lo puedo creer, pero que a lo mejor llevan 10 años en una situación en la que parecía que era imposible la curación, pues se ha conseguido. Y bueno, pues esa suerte. Nada. Yo entiendo que su alimentación después cambia totalmente, ¿verdad? Pues, del antes y el después. A lo que pueden comer. Sí, No, es que les cambia también hasta eso. Es que no pueden, claro, es que no se puede Pero hay comer. alimentos que por muy suaves que sean también son dañinos para ellos. No Porque sé, falta... Eso no lo sabemos bien, pero es que Todavía. volvemos a lo mismo. Es que hay aspectos que no están bien estudiados. Entonces, los pacientes quieren que se les escuche, que seamos rápidos mandándoles a diagnosticar. Hay que informarles bien de los recursos de apoyo psicosocial. Hay que trabajar bien el estigma del cáncer, porque todos lo tenemos. A nadie le gusta decir que tiene cáncer. A nadie. Y hay que entenderlo, y no pasa nada. Y no vale con eso de decir, no, es que hay que desmitificar las narices. Hay que desmitificar cuando estás del otro lado. Pero cuando lo tienes no te gusta. Los pacientes tienen dudas con respecto al consenso en los protocolos a nivel nacional, que eso tiene que ver con lo que dice Pilar, ¿no? Que a veces Bueno, pues dices... nos hemos reunido con la Consejería de Sanidad y se han comprometido que el próximo protocolo que se hace es el de la Comunidad de Madrid. Te tengo que pasar el estudio que he hecho de las necesidades de los pacientes, te lo voy a pasar entero, a ver si quieres... Ahí a ver si hablamos. Bueno, muy importante, siempre, y esto pasa en todos los cánceres digestivos, los pacientes reclaman soporte para el consejo dietético, y es verdad que a veces no tenemos nutricionistas. Esto más o menos lo hemos visto: diarrea, dolor, reflujo, cansancio. No debemos desestimar la importancia que tiene el perder peso. La gente sufre mucho cuando, además de tener un cáncer, ha perdido peso, porque por mucho que estén curados, eso también les hace sufrir. Es complicado para los pacientes gestionar el miedo a la recaída, y el impacto en los planes de futuro. Es importantísimo tener relaciones sociales. Esto hay que decírselo a los pacientes. Somos seres humanos, y los seres humanos vivimos de tener relaciones sociales. No se gana nada quedándose encerrados. Lo que pasa es que las relaciones sociales hoy en día están todos en la calle, con lo cual cuando hablas con gente, ¿qué te tomas? ¿Qué te comen? Me imagino que también para ellos tiene que ser un poco... Es el gran problema, que todo gira porque sí, muy bien la en vida torno a- social, pero tú no puedes hacer una vida social normal. Bueno, pero a lo mejor, o sea, no toda la vida, Eso, pero no toda la vida social es alternar. Quiero decir, también hay que salir, Al que cine, trabajar, que ir al cine, a lo que los sea. programas de ejercicio, que ir al taller de tal. Pero por ejemplo, para mí, venir los 5 días al congreso me está suponiendo perder un kilo por día, porque no puedo llevar mis rutinas de alimentación, ni mis pausas, mis descansos, ni nada. Porque tú sabes que para estar bien no comes, porque si no el azúcar se te descompensa. Entonces... Ana, una pregunta rápida. Si te operan del estómago,
¿Sigues con reflujos o desaparecen los reflujos? Puedes tener. Puedes O sea, continuar con reflujos aunque no tengas hay estómago. una respuesta. No hay una respuesta. Cada paciente tiene su respuesta. Hay pacientes que le desaparecen y hay pacientes que Claro, pero tienen más. entiendo que si no tienes estómago ya no tienes acidez. Pues no entiendas, no entiendas. Ah, sí. Puedes tener. Puedes tener todavía reflujos aunque no tengas estómago. Vale, gracias. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan los pacientes con cáncer de páncreas y nos enfrentamos los profesionales al diagnóstico precoz? Para mí importantísimo, y esto es una ¿De cosa en la que páncreas yo... has dicho? Perdón, de estómago. Ah, de repente he dicho, espera, creo que estoy obsesionada. No, la que está obsesionada soy yo, que es que estamos en noviembre. Entonces, diagnóstico precoz, modelo de tomas de decisiones compartidas, esto es importantísimo, tenemos que trabajar mucho en que la toma de decisiones sea a través de una buena información. El paciente solo puede tomar bien las decisiones si la información es extensa y con tiempo, y ha tenido tiempo para hacer preguntas y puede entender todas las derivadas. Es muy importante el autocuidado y la autonomía de los pacientes. Tenemos que trabajar en lo que se llama alfabetización de los pacientes. Igual tienen que entrar. Diagnóstico y seguimiento nutricional, mejora de la coordinación asistencial y trabajo en red de los equipos. Importantísimo lo que decía Pilar, reducción de la inequidad y desigualdades territoriales. Es decir, aunque es verdad que cuando me ha preguntado yo he dicho que en eso de la inestabilidad me parece que no hay demasiada desigualdad, lo cierto es que todos somos conscientes de que en general, más allá de que tengamos un sistema público de salud, las desigualdades existen. Y es importantísimo. Y en el mismo hospital. Y en el mismo hospital existen. Y hay que trabajar en que el paciente nunca reciba esas desigualdades. Hay que trabajar en protocolos, hay que trabajar en los que se llaman las rutas de los pacientes para garantizar que todos los pacientes tienen garantizado el mejor tratamiento. Y si no lo tienen garantizado, que casi siempre es imposible decir esas cosas tan bonitas, asegurar que hemos hecho todo lo posible para que todos los pacientes tengan el mejor tratamiento. Y ya. Muchas gracias. Disculpa.